¿Sabes ese tipo de juegos que la prensa no supo valorar con notas mediocres, pero que tú recuerdas con una sonrisa? Esos que, aunque técnicamente no fueran perfectos, tenían algo, una vibra, una jugabilidad, una historia rara o una ambientación tan única que te marcaron para siempre. Pues hoy vamos a rescatar a esos incomprendidos. Juegos que no brillaron en Metacritic, pero que dejaron huella a los jugadores. Y vamos a empezar fuerte porque si hablamos de juegos malentendidos, Bullet Witch se lleva la medalla. Bullet Witch es ese juguete roto que la prensa miró con ceja levantada pero que a muchos nos robó el corazón. ¿Por qué las reseñas son medianas? Porque, siendo sinceros, es tosco. La cámara se pelea contigo, la IA enemiga a veces parece de cartón. Las misiones se sienten planas y repetitivas, y en 360 tenía bajones de rendimiento y texturas lavadas. La historia va a saltos, las cinemáticas son rarunas y la actuación de voz no ayuda. Entonces, ¿por qué la gente lo adora? Porque te hace sentir bruja con mayúsculas antes de que Bayonetta pusiera de moda el concepto. Alicia es puro carisma. Abrigo largo, aire gótico y un bastón escopeta que cambia de modo como si fueran estilos de combate. Pero lo que engancha de verdad es la magia. Invocar rayos que derriten columnas, clavar lanzas de rosas a distancia, soltar tornados que arrancan coches del suelo y, claro, el meteoro. Un botón rojo que cae del cielo y destroza media ciudad. Esa fantasía de poder es tan desmesurada que muchas veces tapa vergüenzas. Además, el tono serie B postapocalíptica tiene su encanto. Tokio arrasado por demonios, soldados que no entienden nada, monstruos rarísimos y tú en medio, improvisando. El juego te deja jugar con el escenario, destruir, bloquear, abrir rutas, rescatar civiles y ganar recursos, experimentar con el orden de los hechizos. No es un hack and slash técnico. Es más bien un sandbox caótico donde cada partida deja un momento de ¿has visto lo que acabo de hacer? Y si hablamos de juegos con alma pese a las críticas, no puede faltar Resistance 3. Este es uno de esos que pilló a la prensa con el freno de mano, pero que con el tiempo la gente lo abrazó como un clásico de culto. Salió en 2011, cuando los shooters estaban dominados por Call of Duty y Battlefield, con campañas explosivas, online masivo y todo el rollo cinematográfico. En comparación, Resistance 3 parecía más modesto, menos espectacular, más oscuro, y con un multijugador que no terminaba de enganchar a todo el mundo. Además, técnicamente no era puntero. La PlayStation 3 ya estaba exprimiéndose con Uncharted y Killzone, y Resistance 3 se veía bien pero no deslumbraba. Pero ahí estaba la trampa. Los que lo jugaron en serio descubrieron que escondía oro puro. Resistance 3 no intentaba copiar al COD, apostaba por una campaña intensa, lineal y muy atmosférica. La historia era brutalmente personal. Tú no eras un héroe genérico, eras Joseph Capelli, un tipo normal intentando salvar a su familia en un mundo devastado por las quimeras. Lo mejor, sin duda, eran las armas. Insomniac siempre tuvo esa chispa creativa y aquí se lucieron. Rifles que venían a través de las paredes, pistolas que infectaban enemigos, cañones que perforaban coberturas. Cada arma tenía personalidad y te empujaba a experimentar. La ambientación también jugaba a su favor. Escenarios postapocalípticos en plan carretera americana, ciudades medio devoradas por alienígenas, pueblos arruinados. Tenía un aire a The Last of Us antes de The Last of Us, con esa mezcla de decadencia, melancolía y resistencia desesperada. Y ojo, la campaña se podía jugar en cooperativo, lo que multiplicaba el disfrute. Y ahí nos vamos al terreno del humor absurdo con Crash Twinsanity. Este es el primo gamberro de la familia de Crash que en su día recibió un meg de la prensa, pero que hoy muchos recuerdan con cariño, porque se nota que fue un proyecto a contrarreloj. Bugs visibles, cámara caprichosa, checkpoints squares, picos de dificultad mal colocados y un acabado técnico que no lucía tanto como otras plataformas de la época. También rompía el molde. Menos fases en pasillo y más recorrido continuo por zonas conectadas, algo que descolocó a quien esperaba la fórmula clásica. Entonces, ¿por qué la gente lo adora? Porque cuando funciona es una fiesta. El humor es oro puro. Twinsanity convierte a Crash y al Dr. Cortex en una bad movie, con peleas, alianzas forzadas y gags físicos que entran solos. Hay guiños meta, chistes absurdos y un ritmo cómico que te levanta el ánimo incluso tras un salto fallido. Además, el juego no teme probar cosas. Secciones cooperativas con Cortex, puzzles con física, persecuciones que cambian las reglas y situaciones que parecen sacadas de un dibujo animado largo. También engancha la sensación de viaje.
Twinsanity se vive como una aventura continua por islas conectadas, playa, selvas, cavernas, laboratorios y la Academia del Mal con Nina. Saltas de un bioma a otro sin perder ritmo, exploras rincones, encuentras coleccionables, pruebas rutas a ver si llego y si te ríes incluso cuando fallas. Ese toque medio sandbox unido a su desparpajo produce momentos emergentes que la comunidad atesora y que alimentaron speedruns. Cada zona era un parque de atracciones lleno de sorpresas. Y hablando de sorpresas, Terminator Resistance llegó sin hacer ruido y aunque las notas fueron muy frías, los fans encontraron algo que no esperaban. La prensa dijo que gráficamente no impresiona, que la IA era algo básica, que las animaciones tenían su toque robótico y no en plan Terminator, y se nota que el presupuesto no daba para fuegos artificiales. Para la prensa parecía otro shooter genérico con skins de licencia famosa. Muchos no pasaron del primer par de horas y lo tacharon de juego del montón, pero ahí está el error, porque si lo juegas entero descubres que Terminator Resistance es una carta de amor a la saga original, no al desmadre de las pelis nuevas, no al T-800 bueno haciendo chistes, sino al futuro postapocalíptico, crudo y oscuro de las dos primeras pelis. Esa guerra donde los humanos viven escondidos, con miedo a cada ruido, mientras los Terminators arrasan el planeta, y el juego lo clava, desde el sonido de los lásers hasta el diseño de los HK Tanks y los T-800. Todo está hecho con mimo, vas avanzando por zonas semiabiertas, recogiendo recursos, salvando civiles, tomando decisiones, explorando refugios, y poco a poco el juego te atrapa. Hay sigilo, hay toques de RPG, mejoras de armas, misiones secundarias que importan más de lo que parecen. No eres un superhéroe, eres un soldado raso intentando sobrevivir y proteger a los tuyos. Y la ambientación, oscura, opresiva y melancólica, todo tiene ese tono triste y desesperanzado que uno espera de un juego de Terminator. Lo mismo pasa con Remember Me, ese título que parecía ir a por todas con su ambientación cyberpunk en Neo París y sus mecánicas de manipular recuerdos. La idea era buenísima, pero claro, la ejecución tenía cosillas. Los combos eran personalizables pero no tan fluidos. Y la IA era un poquito tontorrona, se notaba que le faltó un empujón de presupuesto para pulir lo que prometía. Pero la cosa es que Remember Me no se mide solo por cómo se juega, sino por lo que te hace sentir. La ambientación de Neo París es de lo más espectacular que ha salido en la era de la PlayStation 3. Te sientes como en una mezcla de Blade Runner con arte europeo, un futuro distópico donde la memoria se compra, se vende y se roba. Y ahí es donde brilla, en la estética, en el universo, en el concepto. Es un juego que te pide que lo creas, que te metas dentro, y si lo haces, no hay vuelta atrás. Luego está Nilin, que no es la típica protagonista genérica. Tiene carisma, tiene dudas, tiene historia. Su viaje es personal, pero también político y social. Y eso no es poca cosa, los momentos de remixar memorias son brutales. Te metes en la cabeza de alguien y cambias un pequeño detalle y ¡boom! Su vida entera se reescribe. Esos momentos eran únicos, diferentes a todo lo que has visto hasta entonces. Luego tenemos a The Order 1886, uno de los juegos más incomprendidos de toda la generación. Este es el típico juego que si lo juzgas solo por las notas te lo pierdes, y menudo error sería. Cuando salió le dieron palos por todos lados, que si muy corto, que si más cinemática que juego, que si la jugabilidad no innova, y vale, no te voy a mentir, dura unas 6 o 7 horas, tiene Quick Time Events y la historia va más por raíles que el ave, pero lo que la prensa no supo ver es el alma que tiene detrás. Desde el primer minuto te mete en una Londres victoriana alternativa que es puro arte. La ambientación es tan buena que parece que estés dentro de una peli de Hollywood. Hay caballeros con gadget steampunks, licántropos, conspiraciones y todo con una estética brutal. Telas que parecen reales, armas que suenan a gloria, iluminación de otro planeta. En serio, sigue siendo uno de los juegos más bonitos que han salido en consola y eso que es de 2015. Y la historia, aunque breve, engancha. No es la típica narrativa genérica, mezcla mitología, historia y ciencia ficción con un tono maduro. Galahad, el protagonista, es un caballero dividido entre el deber y lo que cree justo. Y aunque muchos criticaron la duración, lo que se metieron de verdad en la historia quedaron con ganas de más. El sistema de combate tampoco está tan mal como decían. Tiene coberturas, armas originales y momentos bastante tensos. Pero claro, no es un juego de gameplay a saco, es una experiencia más narrativa y visual, y ahí es donde conecta con el jugador que busca algo diferente, algo que no solo sea disparar por disparar.
Y otro que se llevó hostias sin merecerlas fue Dark Sector. Cuando salió, las reseñas fueron un shooter más, copia de Gears of War, historia floja, personajes sin carisma, y sí, en parte es verdad, no es un juego perfecto. Tenía coberturas algo rígidas, narrativa poco clara y una dirección artística un tanto gris, pero lo que no supieron valorar fue el puñetero guantelete con cuchilla giratoria, el Glaive, porque vamos a ver, Dark Sector tiene uno de los gadgets más adictivos de su generación. Lanzar ese disco de triple hoja, cortarle la cabeza a un enemigo y luego ver cómo vuelve a tu mano como si fuera un ninja mutante no tenía precio. Y no era solo tirarlo, podías cargarlo con fuego, electricidad, hielo, hacerlo girar en cámara lenta, usarlo para resolver puzzles, abrir caminos o incluso matar con sigilo desde lejos. Era tan satisfactorio que muchos se pasaban media partida sin usar armas normales. Además, el juego tenía ese aire sucio, violento y biotécnico que molaba. Te infectaban, te mutabas, ganabas poderes y poco a poco ibas sintiendo que eras un superhombre cabreado y peligroso. Era un juego que mezclaba tiros con poderes de forma muy orgánica, como si el protagonista fuera una mezcla de Soldado Universal con Venom. No era revolucionario, pero era puro vicio. Y si hablamos de vicio, hay uno que la prensa no supo entender, pero que la gente nunca dejó de amar: Mafia 2. Mafia 2 es de esos que la prensa miró con cara de esto era todo, pero que para muchos jugadores es directamente oro puro. Porque claro, si lo comparabas con GTA 4 salía perdiendo en casi todo. El mapa era grande pero vacío. No podías hacer casi nada secundario. No había tiendas locas, ni minijuegos, ni tonterías para distraerte. Solo historia, misiones y ya. Pero es que ahí está el punto. Mafia 2 no quería ser el típico sandbox de hacer el cabra, quería ser una película. Y lo consigue. Desde el primer segundo te mete en los años 40 con una ambientación tan detallada que parece que estás jugando a una peli de Scorsese. La ciudad de Empire Bay está viva con su atmósfera. Coches clásicos, música de época, anuncios de radio, trajes elegantes y ese olor a puro y whisky que casi puedes sentir. Técnicamente era una pasada en su día, y aunque no tuviera 1000 actividades, lo que hacía, lo hacía con clase. La historia de Vito Scaletta es otro motivo por que la gente lo adora. Es un relato de ascenso y caída, de traiciones, mafiosos, lealtades rotas y decisiones difíciles. Vito no es un héroe ni un monstruo, es un tipo atrapado por las circunstancias, con un amigo como Joe que se roba cada escena. La narrativa es directa, madura y sin relleno. Cada misión cuenta algo, cada tiroteo tiene peso, cada escena, aunque breve, deja huella. Luego está XCOM Declassified, que se atrevió a romper con el estilo clásico de la saga y apostó por una campaña en tercera persona con toques tácticos, ambientada en los años 60. Cuando salió, la prensa se quedó como ¿un XCOM en tercera persona? ¿Dónde están los turnos? ¿Dónde está el escuadrón de siempre? Y claro, al cambiar tanto el rollo táctico por una mezcla de shooter con comandos en tiempo real, muchos críticos no supieron dónde colocarlo. Lo tacharon de genérico, de tener ideas buenas pero mal aprovechadas, y de ser una especie de Mass Effect de marca blanca. Pero si lo pillas sin prejuicios, flipas, porque XCOM te mete en una plena guerra secreta contra los alienígenas en los años 60, con ese rollo de conspiraciones gubernamentales, trajes elegantes, teléfonos de disco y tecnología alienígena oculta en sótanos del FBI. Es como si juntaras XCOM, los archivos X y Mad Men y te saliera un cóctel raro pero adictivo. Vas descubriendo poco a poco cómo los extraterrestres ya estaban infiltrados, cómo los humanos empiezan a usar su tecnología y cómo tu personaje, Carter, va perdiendo el control mientras todo se va a la mierda. Es de esos juegos que tienen ambiente, que te hacen sentir parte de algo más grande. Y el sistema de combate, aunque no gustó a todos, era bastante original. Podías pausar el tiempo, estilo, táctica y dar órdenes a tus compañeros, posicionarlos, lanzar habilidades, controlar el campo, y sí, también podías liarte a tiros tú mismo. Era una mezcla entre acción directa y estrategia ligera que, cuando le pillabas el truco, enganchaba mucho. Y por último, Drakengard 3. Este juego fue despellejado por la prensa, que si los gráficos eran de PlayStation 2 pasado de rosca, que si los bajones de FPS dolían, que la cámara tenía vida propia y el gameplay era repetitivo. Y a ver, no voy a defender lo indefendible, técnicamente era un desastre. Hay momentos en los que el juego parece estar pidiendo perdón por existir, pero el problema es que quienes lo reseñaron solo vieron lo superficial y no se quedaron a vivir la locura, porque Drakengard 3 no es un juego para todos.
Es raro, es incómodo, es provocador y no se toma en serio absolutamente nada. Y ahí está la magia. La protagonista, Zero, es un antisocial brutal que va por la vida con una flor en el ojo y una misión: matar a todas sus hermanas, las otras Hypnoters. Y lo hace sin filtro, sin arrepentimiento y sin soltar la espada. Tiene la lengua más afilada que su arsenal, y un sentido del humor tan negro que te ríes sin saber si deberías. El juego salta entre escenas absurdas, gore desmedido, diálogos sexuales cargados de sarcasmo y momentos que parecen sacados de una pesadilla psicodélica. Su mundo es decadente, lleno de personajes rotísimos, con unos con traumas, perversiones o simplemente una visión distorsionada de la realidad. Y luego está el factor Yoko Taro, el mismo loco que luego hizo Nier Automata. Ya estaba aquí soltando sus ideas locas. Su narrativa fragmentada, sus múltiples finales enfermizos, y los fans lo notaron. Por eso Drakengard 3 se convirtió en culto, porque es imperfecto. Y ya ves, a veces no hace falta que un juego sea perfecto para que lo recordemos. No todo va de gráficos de infarto ni de tener mundos abiertos con 1000 iconos. A veces solo hace falta una historia que te atrape, una mecánica que te enganche o simplemente ese algo que lo hace diferente. Así que déjame en los comentarios cuál de estos te marcó más, o si tienes algún juego injustamente tratado que merezca su homenaje, porque puede que tú también tengas esa joyita con un 6 en Metacritic pero con un 10 en el corazón. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete si no lo estabas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.